noches, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Amplia información para todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en Pública FM y en nuestras redes sociales. Fede, llegamos al fin de semana. Buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti. Es real, llegamos al fin de semana, pero ávidos de información seguramente todos ustedes. Así que acá arrancamos nuestra oferta informativa. La esposa e hijos de alias Fito ya se encuentran en el país tras ser deportados de Argentina a la madrugada de este viernes. Les contamos los detalles en la siguiente nota. A las 9:30 de este viernes aterrizó en la base aérea Simón Bolívar en Guayaquil el avión de la Fuerza Aérea Argentina con los familiares de alias Fito tras ser deportados. Se trata de la esposa y 3 hijos del cabecilla de los choneros Adolfo Macías, así como de 5 personas allegadas, quienes fueron detenidos la noche del jueves en un barrio privado ubicado en las afueras de la ciudad de Córdoba, en el norte de Argentina. Así lo explicó la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich. El día 5, su mujer con sus hijos y otros integrantes del clan viajaron a la Argentina. Esto significaba para la Argentina una situación de enorme peligro. Argentina tuvo una alerta de Ecuador y desde ahí comenzó la operación con el Departamento Antiterrorista, explicaron las autoridades. La semana pasada, de este Ministerio de Seguridad de la provincia de Córdoba recibió información anónima que nos indicaba la presencia de esta mujer en un country muy cercano a la capital cordobesa. Empezamos a trabajar y a las 48 horas, a las 72 horas, teníamos acreditados que las personas que estaban en ese country eran familiares directas de este narcotraficante. Según indicaron los ministros argentinos, la casa la compraron en noviembre del año pasado, pues tenían planificado que la familia de alias Fito se instale en ese lugar. Nuestra hipótesis es que hubo una planificación de comprar la casa, sacar la familia, y una vez sacada la familia, escaparse de la cárcel. Tienen entradas septiembre, octubre, noviembre y enero. De su lado, el primer mandatario, Daniel Noboa, también se refirió a esta noticia durante una entrevista radial. Muchas veces estos familiares están involucrados en el lavado de dinero o en la parte económica y operativa de los carteles y de los grupos narcoterroristas. Según las autoridades argentinas, el fiscal César Suárez, quien fue asesinado el pasado miércoles 17 de enero en Guayaquil, investigaba a la esposa de alias Fito. El fiscal que estaba encargado de investigar el viaje de la mujer de Fito a la Argentina con su familia fue asesinado hace pocos días. O sea, cuando le encargaron la investigación, lo asesinaron. Inda P., cónyuge de alias Fito, fue procesada penalmente 2 veces, pero en ambos casos se la declaró inocente. En uno recibió un dictamen abstentivo y en otro fue sobreseída. Olga Velasco, Noticias 7. El presidente Daniel Noboa dijo que la cooperación internacional en materia de seguridad que reciba el Ecuador de ninguna manera significará la instalación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. El primer mandatario insistió en su intención de sacar nuestras cárceles o de nuestras cárceles a presos extranjeros. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista concedida a la cadena colombiana RCN, hizo un diagnóstico de la situación de violencia por la que vive el país. Explicó a la comunidad internacional que la declaratoria de conflicto armado interno se justifica porque las acciones de violencia no son provocadas por simples organizaciones delincuenciales. Es una pelea contra varios grupos que juntos son más de 30.000 personas armadas. Y hoy en día ya el Ecuador dijo basta. Manifestó que la lucha contra la narcoactividad no compete solo al Ecuador, sino que debe convertirse en un objetivo regional, continental y mundial. Yo creo que la región ha dejado que este problema crezca de una manera descontrolada. No solo Colombia, digo la región.
y debemos de estar juntos también en la lucha contra esto, porque esto es un problema regional y también mundial. El consumo de estos productos está pues, en Estados Unidos, está en Europa, y debemos de trabajar en conjunto para sacarlo adelante. En temas de cooperación, el mandatario fue claro en manifestar que cualquier ayuda internacional en el campo de la seguridad no implica la instalación de bases militares de otro país en nuestro territorio. Constitucionalmente no podemos tener una base extranjera en el Ecuador. Después de la Constitución del 2008 se prohibió las bases internacionales en territorio ecuatoriano, pero eso no significa que no puede existir cooperación y vigilancia internacional. Eso es algo que hemos hablado con los Estados Unidos, con Israel, con otras naciones, en el cual existirá ese monitoreo constante para proteger no solo la nación, sino proteger la región. Reiteró en su postura de no negociar con grupos terroristas. Nosotros acá no podemos parar, no podemos caer en ese juego en el Ecuador, y en el Ecuador debemos de restablecer la paz, debemos de restablecer la tranquilidad de la familia ecuatoriana, de la clase empresarial también, de los maestros, de los niños, de todos los ciudadanos. La primera autoridad del país insistió en llevar a cabo su propuesta de canje de presos extranjeros que están en las cárceles del país. Estamos como nación gastando más dinero en un preso extranjero que en el desayuno escolar de un niño. Eso es para mí personalmente es un absurdo. Al ser consultado sobre si piensa en su reelección, expresó que por el momento este tema no está entre sus prioridades. Javier Ceballos, Noticias 7. El Consejo de Seguridad Pública y del Estado, COSEPE, sesionó este viernes con la presencia del presidente Daniel Noboa para conocer los últimos resultados del Plan Fénix. Más detalles a continuación. La intervención en las cárceles fue uno de los puntos centrales que abordaron los miembros del COSEPE en el marco del conflicto armado interno en el Ecuador. El jefe del Comando Conjunto, Jaime Vela, indicó que han ingresado a 10 centros de privación de la libertad. No hemos tenido ningún inconveniente ni de violencia para la intervención. La intención de entrar a las cárceles es restablecer el orden, así como para conseguir armas, municiones y explosivos y sustancias sujetas a fiscalización que puedan estar dentro de estos centros de privación. Mientras que en las calles siguen los operativos para localizar y neutralizar a objetivos militares. Además, otras de las misiones son controles en los ejes viales, nuestra tarea fundamental de protección de fronteras, de protección de espacios acuáticos. Hemos militarizado puertos, hemos brindado mayor seguridad a los aeropuertos. En este encuentro del COSEPE en Guayaquil asistió el presidente Daniel Noboa Acin y según cifras oficiales, más de 2.300 personas han sido detenidas y 72 operaciones directas se han ejecutado contra los grupos terroristas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y el Consejo de la Judicatura resolvió declarar la nulidad del concurso para la renovación parcial de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Según la entidad, existieron varias irregularidades e inconsistencias. Después de varios tropiezos y acciones de protección, finalmente el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia no va más. Así lo resolvió el Consejo de la Judicatura durante la última sesión del Pleno de forma unánime. El Departamento de Asesoría Jurídica identificó varias anomalías durante todas las fases del concurso. El primero se dio apenas en la convocatoria. Se evidencia que el concurso fue convocado sin que se justifique si se cumpliría o no con el principio de especialidad. Esta falta de motivación produjo el incumplimiento, lo cual incide, además de la claridad de la forma en que se conformarán las diferentes salas de la Corte Nacional de Justicia. En la fase de postulación se detectó que 4 concursantes ingresaron sus datos personales en el sistema después de cerrada la etapa, mientras que en la fase de méritos un postulante pidió recalificación y obtuvo una mejor puntuación sin el debido proceso. También hubo irregularidades en la prueba de confianza. El director general, como el Pleno del Consejo de la Judicatura, en ese entonces el doctor Wilman Terán y el doctor Javier Muñoz interactuaron con normas expresas del concurso, permitiendo una nueva prueba de confianza que no estaba prevista en el reglamento establecido. Según los vocales, estas irregularidades podrían acarrear responsabilidades administrativas y hasta penales. El proceso de selección de los jueces nacionales de este concurso tiene en cada una de las fases cuestiones de nulidad y que se han descubierto cuestiones que rayan en el campo penal.
De esta forma, dentro de 20 días, la Dirección Nacional de Talento Humano de la institución deberá presentar a la Dirección General los instrumentos normativos que regulen el nuevo concurso para seleccionar a los jueces y juezas de la Corte Nacional de Justicia. Es imperativo que el nuevo proceso garantice la selección de jueces altamente calificados, imparciales, comprometidos y especializados. Recordemos que este concurso fue convocado por el ahora expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, y secundado por Javier Muñoz. Ambos cuentan con prisión preventiva por delincuencia organizada y obstrucción a la justicia, respectivamente. Edison Saavedra, Noticias 7. Presta atención, en las provincias del Guayas, Los Ríos, Esmeraldas y los cantones de Quito y Pedernales se mantendrán las clases virtuales. El Ministerio de Educación también incluyó a 1.600 instituciones educativas que están en zonas de riesgo. El retorno progresivo a las clases presenciales iniciará el lunes 22 de enero, con 8.176 instituciones educativas en 92 distritos a nivel nacional. Esto tras una semana de haber cambiado de modalidad por el conflicto armado interno. Así lo confirmó el Ministerio de Educación en un comunicado difundido este viernes 19 de enero en sus redes sociales. Un aproximado de 1.3 millones de estudiantes volverán a la presencialidad en esta primera etapa. Sin embargo, la cartera de Estado dispuso mantener la modalidad de clases no presenciales en las siguientes instituciones educativas, que estén ubicadas en zonas de riesgo, planteles cercanos a un rango de 2 kilómetros de centros de privación de la libertad, localizadas en territorios con alta recurrencia de eventos delictivos o peligrosos, todos los planteles de las provincias de Guayas, Esmeraldas y Los Ríos, y todos los planteles del cantón Pedernales y Quito. El dato de que son aproximadamente 1.600 instituciones educativas a nivel nacional. Las instituciones educativas que constan en el listado que pueden regresar a la presencialidad serán notificadas directamente por parte de las direcciones distritales del Ministerio de Educación. Manuela Bedón, Noticias 7. Y representantes de varios sectores exponen en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea sus observaciones a la iniciativa legal que apunta a aumentar el IVA al 15% para sostener el conflicto armado interno en contra del terrorismo. Veamos. El presidente Daniel Noboa, en una entrevista concedida a la cadena colombiana RCN, hizo un diagnóstico de la situación de violencia por la que vive el país. Explicó a la comunidad internacional que la declaratoria de conflicto armado interno se justifica porque las acciones de violencia no son provocadas por simples organizaciones delincuenciales. Es una pelea contra varios grupos que juntos son más de 30.000 personas armadas. Y hoy en día ya el Ecuador dijo basta. Manifestó que la lucha contra la narcoactividad no compete solo al Ecuador, sino que debe convertirse en un objetivo regional, continental y mundial. Yo creo que la región ha dejado que este problema crezca de una manera descontrolada, no solo Colombia, digo la región. Y debemos de estar juntos también en la lucha contra esto, porque esto es un problema regional y también mundial. El consumo de estos productos está pues, en Estados Unidos, está en Europa y debemos de trabajar en conjunto para sacarlo adelante. En temas de cooperación, el mandatario fue claro en manifestar que cualquier ayuda internacional en el campo de la seguridad no implica la instalación de bases militares de otro país en nuestro territorio. Constitucionalmente no podemos tener una base extranjera en el Ecuador. Después de la Constitución del 2008 se prohibió las bases internacionales en territorio ecuatoriano, pero eso no significa que no puede existir cooperación y vigilancia internacional. Eso es algo que hemos hablado con los Estados Unidos, con Israel, con otras naciones, en el cual existirá ese monitoreo constante para proteger no solo la nación, sino proteger la región. Reiteró en su postura de no negociar con grupos terroristas. Nosotros acá no podemos parar, no podemos caer en ese juego en el Ecuador, y en el Ecuador debemos de restablecer la paz, debemos de restablecer la tranquilidad de la familia ecuatoriana, de la clase empresarial también, de los maestros, de los niños, de todos los ciudadanos. La primera autoridad del país insistió en llevar a cabo su propuesta de canje de presos extranjeros que están en las cárceles del país. Estamos como nación gastando más dinero en un preso extranjero que en el desayuno escolar de un niño. Eso es
para mí personalmente es un absurdo. Al ser consultado sobre si piensa en su reelección, expresó que por el momento este tema no está entre sus prioridades. Javier Ceballos, Noticias 7. El IVA es un tributo que no grava en servicios culturales. ¿Cuáles son? Veamos a continuación en el siguiente reportaje. Si usted es amante de la lectura, no se preocupe porque los libros no graban IVA y por ende no habrá incremento si el tributo sube al 15%. Y es que en el sector cultural hay otros servicios que tampoco se incluyen dentro del impuesto. Producción cinematográfica, las 3 fases, ¿no?, para la creación audiovisual, preproducción, postproducción y producción. Es decir, que comprar una entrada al cine sí costaría más, pero el valor para un cineasta de elaborar un largometraje no. Lo mismo aplica para otros gestores culturales como en el arte o la música. Inventario de bienes culturales, proyectos de investigación museográfica tampoco graban IVA. Y como medida adicional, en el Ministerio de Cultura se implementará un sistema nacional de fomento. Que también va a ayudar, ¿no?, a sostener y que este incremento, que si bien se genera en otros ámbitos, no son necesariamente relacionados a los servicios de creación cultural y de investigación cultural. La ministra Romina Muñoz agrega que su cartera también tiene una deuda económica con proveedores y gestores culturales por la falta de liquidez. Eso sin contar la crisis en la que se vive. La única manera de atender, combatir la situación en la que de violencia en la que estamos viviendo es generando una institucionalidad sólida, generando proyectos educativos, artísticos a nivel nacional que irradien en los sectores efectivamente más vulnerados y para eso necesitamos inyectar recursos. El proyecto de ley para incrementar el IVA del 12 al 15% aún se tramita en la Asamblea Nacional. 70 votos se necesitan para su aprobación. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y prestas atención porque si sus ingresos son sobre los $991 mensuales, debe presentar la proyección de gastos personales para este 2024 y el anexo de los gastos personales del 2023. En la siguiente nota le explicamos al detalle de qué se trata. A partir de este 2024, el formulario de proyección de gastos personales del SRI se presentará en el mes de febrero. El formulario se encontrará habilitado en la página web del SRI una vez que se sepa el valor de la canasta básica unificada, valor que permite conocer cuánto se puede hacer de descuento por cada carga familiar. Los rubros que pueden reducirse son los siguientes: educación, alimentación, turismo nacional, vivienda, salud y vestimenta. Para evitar una retención en la fuente directamente en su rol de pagos. No es obligatorio presentarlo, es facultativo. Entonces, si yo no quiero presentar gastos personales y que me retengan el impuesto a la renta mes a mes, también es totalmente válido. El experto tributario Marco Núñez explica que la ciudadanía debe saber que también debe entregar el anexo de los gastos personales del 2023. Es decir, coger todas mis facturas y comenzar a sumarlas por categorías y ver si es que en realidad llegué a los montos que había proyectado. La entrega de este documento será dependiendo del último dígito de su número de cédula. Pueden hacerlo durante todo el mes de febrero, no hay inconveniente. Regularmente los empleadores procuran hacerlo antes de los primeros 15 días. Y el anexo de gastos personales sí tienen que revisar su 9º dígito de su cédula. Si es el número 1, pues tendrán hasta el 10 de febrero. Y si es el número 0, por ejemplo, llegarán hasta el 28 de febrero. Pues va sumándose 2 días cada dígito. Entre los beneficios está la posibilidad de una devolución de una fracción del impuesto pagado del año que concluyó. Manuela Bedón, Noticias 7. Atención porque futuros estudiantes universitarios deben colocar sus datos en el registro social. La Cenecit enviará credenciales correspondientes a quienes no completaron esta información. El proceso estará abierto hasta el 23 de enero. Más detalles a continuación. Según datos de la Cenecit, 349.222 aspirantes iniciaron con la primera etapa para ingresar a las universidades públicas del país. Este es el único registro nacional. Sin embargo, para estudiantes que no hayan ingresado los datos completos, ya se encuentra habilitado el registro social hasta el 23 de enero. Y a través del índice del registro social medimos las condiciones de vida de las familias. Este no es obligatorio y solo lo deberán cumplir estudiantes que les llegó una notificación por parte de esta secretaría que incluye unas credenciales.
Para acceder deberá ingresar a la página web ventanilla.registrosocial.gov.es y llenar los datos relacionados con aspectos económicos, sociales, demográficos y de núcleo familiar de los estudiantes. El sistema es didáctico, sin embargo deberá tener a la mano documentos de identidad de toda la familia, planilla de luz, carnet de CONADIS en el caso de tener algún familiar con discapacidad dentro del hogar. Llenar la información con total veracidad, ya que esta pasa por un proceso de validación y de encontrarse inconsistencias, automáticamente el formulario es anulado. Valentina fue una de las estudiantes que llenó y nos cuenta el proceso y cuánto se demoró. ¿En qué trabaja tu mamá, tu papá? ¿Cuánto ganan? ¿Cuánto se gasta como que al mes? Entre unos 30 o 40 minutos más o menos, porque son bastantes preguntas. Incluso te preguntan si tienes algún tipo de discapacidad, de qué raza eres. Para llenar este formulario también existe un tutorial que se encuentra en el mismo link. Según datos del Registro Social, la información proporcionada sirve de insumos a diferentes carteras de Estado, la que en base a sus criterios y parámetros de calificación pueden identificar a sus posibles beneficiarios de bonos y subsidios estatales. Con redacción de Emilia Reynoso, María Mercedes Castro, Noticias 7. 999 productores de las provincias de Azuay y Cañar recibieron paquetes tecnológicos, pecuarios, títulos de propiedad de tierras, kits comerciales, kits de inseminación artificial, uria, personerías jurídicas, nombramientos de cabildos y certificados de capacitación por un total de $76.947. Estos beneficios son gestionados a través de las direcciones distritales de Azuay y Cañar del Ministerio de Agricultura y Ganadería y entregados a las asociaciones debidamente inscritas en el ente rector. Estamos de vuelta en Noticias 7, ahora nuestro segmento de entrevistas y nos acompaña la ministra de la Mujer y de los Derechos Humanos, Ariana Tanca. Ministra, gracias por compartir con nosotros. Queremos abordar la situación que está viviendo el país y a propósito de todo lo que se ha mencionado, usted como principal de la cartera de los derechos humanos, la gente se pregunta en las calles, ¿se están respetando los derechos humanos en este conflicto y en estas intervenciones contra el terrorismo? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor compartir este espacio contigo y con la ciudadanía. Nosotros, desde la cartera del Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos, tenemos la rectoría del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia contra la Mujer, pero también de dar los lineamientos de los derechos humanos a todas las autoridades competentes. En el marco de nuestras competencias, desde el día 1 hemos estado activados trabajando de la mano con diferentes autoridades, incluso con la fuerza pública, para darle nuestro apoyo técnico para que este conflicto interno histórico que estamos viviendo sea manejado en el marco y el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional y humanitario, tal como lo mencionó el presidente Daniel Noboa. Y eso nos estamos haciendo cargo desde el día 1. Otro punto que se ha hablado mucho en estos días es la propuesta para subir el IVA en 3 puntos. Hay gente que todavía no entiende exactamente por qué esta contribución y de qué manera va a servir en el enfrentamiento contra el terrorismo. El Ecuador está viviendo un momento histórico, no solo a nivel nacional, pero a nivel regional. Estamos viviendo un conflicto armado, un conflicto que nos estamos enfrentando a terroristas que tienen varios años infiltrándose en la estructura del Estado, que tienen muchísimos recursos. Entonces, ese incremento al IVA nos hace a nosotros, a los ciudadanos, soldados de este combate. Nos hace soldados de poder apoyar a las fuerzas del orden en esta tarea histórica que tienen, que nunca antes el país la ha vivido. Estamos en un punto de quiebre y esos 3 puntos significan que las decisiones que tomamos hoy pueden cambiar el futuro del país. Pero perdón que le corte, el conflicto armado con el Perú en el CENEPA, ¿usted lo considera muy diferente a lo que estamos viviendo en la actualidad? Completamente, hoy estamos hablando de un conflicto de tercera generación. Tenemos no solo la delincuencia común que nos ha azotado todos los días y toda la vida, pero tenemos la presencia del narcotráfico, del crimen transnacional organizado. Estamos hablando de violencia que nunca antes hemos visto, actos de violencia que nunca antes habíamos presenciado. ¿Sí? Entonces, esos 3 puntos del IVA nos hacen a nosotros parte
de ese ser soldados del país, de un futuro mejor. Las decisiones que tomemos hoy van a ser o se van a repercutir en un Ecuador que pueda brindar mejores atenciones, porque tenemos que también tener una visión integral de cómo se combate el terrorismo. Y justamente se menciona bastante que, hay un problema de la inseguridad del narcotráfico y que está cooptando a los jóvenes, a los niños, a las mujeres. Pero ¿qué hacer a futuro pensando justamente en esas familias más vulnerables que encuentren otro camino que no sea el delinquir? Justamente la subida de esos 3 puntos del IVA es la manera más eficiente para recaudar fondos públicos que permitan no solo apoyar a las Fuerzas Armadas, pero también a los servicios que da el Estado. Y ahí donde está el Estado, dando educación, dando salud, dando asistencia social, estando presente en la comunidad, ahí no entra el crimen, ahí no penetra el crimen. Ahí donde hay educación, donde un niño puede culminar sus estudios, donde un niño puede, luego de culminar sus estudios secundarios, puede ir a la universidad y luego de la universidad se encuentra con oportunidades laborales, ya no son carnada para el crimen organizado. Entonces, vencer una guerra en su totalidad, con lo que usted explica, es algo de largo plazo. Correcto, es a largo plazo y las decisiones que tomemos hoy van a marcar el futuro del país, van a marcar el futuro de las siguientes generaciones, de los siguientes niños, para que no sean carnada fácil de estos grupos terroristas que hoy usan a los niños, a los adolescentes y a las mujeres como carne de cañón. Estamos protegiendo a las futuras generaciones de estas bandas delincuenciales, porque el terrorismo no solo se lo combate con la fuerza pública, también se lo combate de forma estructural, dando servicios públicos de calidad, con una presencia del Estado, porque de esa forma protegemos a los ciudadanos de que no caigan ante la desesperación de generar ingresos, que caigan entre las manos de estas mafias que les ofrecen muchísimo dinero a cambio de ¿qué? De convertirse en sicarios a los 17 años. ¿Ustedes saben cuál es la vida promedio de un sicario en Ecuador? Hasta los 20 máximo. Exacto, estamos poniendo en riesgo nuestra juventud. Y aunque ustedes no lo crean, hoy esos incrementos de los 3 puntos del IVA nos permite a nosotros pensar en el futuro. Pero, por ejemplo, hablando del conflicto como tal, como breve contexto, Ecuador, el último año, 2023, fue el de más casos de violencia de género y femicidios en el país. Cuando estamos en una situación crítica como una guerra, puede ser que entonces los casos se dupliquen, tripliquen, es decir, la mujer está más indefensa en momentos como este. Tienes muchísima razón en lo que dices. O sea, las mujeres en general ya estamos azotadas por una violencia estructural, pero con la presencia del crimen organizado y el incremento de la violencia en el país, las mujeres también somos carne de cañón de esas bandas delincuenciales. ¿Cómo operan? ¿Cuál es el rol de las mujeres dentro de estos grupos organizados? Son esclavas sexuales. Se violan sus derechos humanos todos los días. Entonces, estamos trabajando también para darle desde nuestros servicios de la cartera de la mujer y los derechos humanos, por supuesto, los centros violetas y los servicios de protección integral son una esperanza para las mujeres, saber que después del infierno que han vivido, pueden vivir una vida digna, plena, sin miedo, reintegrarse a la sociedad, poder ser dueñas de su propia vida, aportar a la sociedad. Pero ¿tienen casos de justamente esto que estamos hablando, ministra? ¿Alguna mujer que haya llegado a los centros violeta le diga, sí, estoy tratando de escapar de las bandas, de los grupos terroristas y no tengo más opciones para salir? Sobre todo en zonas fronterizas. Por tratarse de una información muy delicada, no puedo comentar de esos casos, pero sobre todo los tenemos en zonas fronterizas, tenemos muchísimas alertas de eso. No solo de mujeres que se han convertido en esclavas sexuales, pero también, lamentablemente, de trata de personas. ¿Cuántos exacto. centros violetas heredaron ustedes? Porque el anterior gobierno hablaba de que se iban a crear uno por provincia, que finalmente hubo 7, hubo 8, no estaban claras las cifras. ¿Cuántos hay hoy por hoy? Tenemos 8 centros violetas funcionando a nivel nacional. Estamos por inaugurar la tercera fase, que son 5 centros violetas, y además nosotros, con el apoyo de la empresa privada,
hemos gestionado la apertura de 3 centros violetas más. Y esa es la visión que nosotros vamos a continuar. Sabemos la difícil situación fiscal que atraviesa el país y por esa razón en esta cartera de Estado hemos optado por ser proactivos y apoyarnos mucho en la cooperación internacional, en la empresa privada, para continuar abriendo los centros violeta, pero no solo eso, porque la columna vertebral del Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es el Servicio de Protección Integral, que tenemos 40 a nivel nacional y está presente en todo el país. Es la primera línea donde las mujeres acuden al Estado por sus servicios. Es la primera atención que el Estado le da a las mujeres en situación de vulnerabilidad. Entonces, una misión de este ministerio, y sobre todo en el contexto de este conflicto armado, queremos potenciar los servicios de protección integral, queremos dotarlos de mejor infraestructura, queremos dotarlos con tecnología, queremos dotarlos con personal para que puedan atender a más mujeres, ampliar nuestra cobertura y dar los servicios de calidad que merece la ciudadanía. Pero justamente financiar todo eso en esta época de guerra parecería complicado si lo vemos desde el punto económico. Correcto, pero en este ministerio no nos vamos a sentar a quejarnos de que no hay dinero, porque esa es la situación que tienen todos los ministerios, sino que nosotros somos proactivos y por eso nos hemos acercado a la cooperación internacional, con quien tenemos una excelente relación, y también con varias empresas privadas que ellos también nos han venido a tocar las puertas. Entonces tenemos esos dos frentes con los que estamos trabajando porque queremos ampliar la cobertura, queremos mejorar la calidad de los servicios. De hecho, en mis primeros 2 semanas de gestión yo hice una gira por Ecuador. Visité 8 provincias y 3 regiones en 3 semanas, que eso me permitió a mí levantar un diagnóstico sobre la situación actual de cómo están nuestros servicios a nivel nacional. ¿Y cómo están? Es lamentable la situación en la que están algunos servicios de protección integral. Sin embargo, encontramos este desafío que hoy es una oportunidad de mejora. Entonces, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos debe seguir existiendo, y se lo pregunto porque incluso en otros países ha sido eliminado. El Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos es fundamental para el país. No podemos concebir la democracia si no hay una vida digna para las mujeres, para los niños, para los adolescentes y para las víctimas de la violencia basada en género, que ojo, también puede ser hombres. Sí, claro que sí. Entonces nosotros somos un ministerio que trabajamos de forma transversal con todos los ministerios. Somos rectores del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de Violencia en contra de la mujer y trabajamos con 22 instituciones del Estado para darle una respuesta integral a las víctimas de violencia, pero también nos encargamos de proteger los derechos humanos y que se cumplan los estándares de derechos humanos de todos los ciudadanos ecuatorianos. Pero hablemos en cifras, En primer lugar, Ecuador es uno de los 9 países en el mundo que le han apostado a tener un Ministerio de la Mujer. ¿Y por qué? Porque de esa manera se le puede dar una respuesta estructural a la violencia que sufren las mujeres, los niños, adolescentes y la población vulnerable, para superar las brechas, para superar la inequidad. Es una respuesta institucional. Entonces nosotros somos líderes. Ecuador es líder en este tipo de políticas a nivel regional y a nivel internacional. En segundo lugar, se habla de la austeridad fiscal, ¿no? Se han hecho comentarios en ese tipo. Este ministerio representa el 0.05 del presupuesto general del Estado. Nosotros tenemos 394 funcionarios a nivel nacional, es decir, incluyendo nuestras zonales, en comparación a cerca de los 400.000 funcionarios públicos que tiene la masa salarial del Estado. Somos un ministerio pequeño, pero que tiene un gran impacto, porque atendemos a 71.300 mujeres, niños y adolescentes a escala nacional. O sea que ojalá algún día entonces se triplique ese presupuesto y la importancia que debe tener un ministerio como este. Vamos a trabajar todos los días para que esto suceda. Yo soy pasajera. Ministra, nos ha quedado corto el tiempo, una charla muy larga que podía haber continuado. Le agradecemos mucho por lo que nos ha podido contar, explicar y también defender lo que es su cartera de Estado. Entonces, le agradecemos a la ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Ariana Tanca. Muchas gracias por su tiempo con nosotros, ministra. Y nos vamos entonces a una pausa. Volvemos con más información en Noticias 7. Muchísimas gracias por la invitación.